hablar sobre Esclava de la libertad, que antes comentábamos fuera de micro, tener en el título esclavitud y libertad, que al final son contrapuestos, pero van muy bien en la novela, definen muy bien la novela. Efectivamente. Antes que nada, muchas gracias por vuestra invitación, encantado de estar con vosotros. Sí, es un oxímoron, es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero es la realidad, o sea, es una esclava que termina siendo ella misma esclava de sus ansias de libertad, pero no del ansia particular, no del ansia propia de huir de su esclavitud, de alcanzar la libertad ella, porque incluso llega a renunciar a esa libertad en aras de obtener la libertad de la mayor parte de los esclavos. Ildefonso, comenzamos la lectura junto a 700 jóvenes de origen africano hacia la costa de Benín. Pertenecen a la tribu Yoruba, que yo he tenido que buscarlo, un pueblo del oeste de África, y viajan en un clipper, que es el barco, dices la novela, muy utilizado en la trata de chinos. Y ahí tenemos a Cahueca con tan solo 11 años. Háblanos de esa introducción del libro que ya nos sitúa a la primera de nuestras protagonistas realmente. Sí, y lo que sitúa es una situación que se da geopolíticamente, ¿no? Que es que a principios del siglo XIX Gran Bretaña prohíbe la trata y consigue además pagando a España que España prohíba la trata también. Pero España da la casualidad, se da la circunstancia de que prohíbe la trata pero no prohíbe la esclavitud. Entonces en Cuba y en Puerto Rico seguían habiendo esclavos. Pero ¿qué pasa? Gran Bretaña se dedica con su armada a controlar el tráfico de esclavos. Por lo tanto, los negreros abandonan lo que eran los barcos negreros grandes, donde llevaban gran cantidad de hombres hacia las Américas y hacia Cuba, y empiezan a utilizar estos clippers, que son barcos muy rápidos, capaces de burlar ese control de la armada. ¿Y bajo qué bandera? ¿Bandera norteamericana? ¿Viajan? Generalmente bajo bandera norteamericana, muchos bajo bandera norteamericana, pero bueno, da igual, porque lo que les interesaba, los norteamericanos no estaban bajo supervisión de Gran Bretaña, pero los españoles sí. Entonces, lo que les interesaba era burlarlos, o sea, sortearlos, no que los detuviesen y que no pudieran subirse como con los americanos, ¿no? Pero el problema que tuvieron fue que en aquellas bodegas no cabían tantos hombres, y entonces se dedicaron a transportar mujeres y niños. Y entonces nuestra novela empieza con eso, con la llegada de 700 mujeres, 700 niños, entre ellos algunos niños, y nuestra protagonista pues será una de ellas. Cahueca, y 11 años solo. Quería hacer un inciso porque me ha llamado la atención la palabra sacarócrata, que no sé si viene en la RAE, pero es la sacarocracia, la aristocracia del azúcar. Sí, no está admitida por la RAE, ya se hace constar. Sí, pero son esos nobles o ricos que se dedicaban a los ingenios azucareros. Sí. Cahueca, que sobrevive a esa travesía, y cuando llega encontramos otra palabra, los lectores, que son los bozales, que eran los esclavos recién llegados de África, ¿no? Y ya en primer plano tenemos a Florencio Rivas, que es el jefe de los negreros, y hay una frase, yo he subrayado mucho en el libro Ildefonso, hay una frase que dice: mientras cantan no piensan, si piensan no trabajan. Sí, eso no es solo propio de los esclavos. En todos los regímenes autoritarios lo que se pretende siempre es que la gente no piense, incluso en algunos populistas actuales, cuanto menos piense la gente mejor, ¿no? Y en la esclavitud pues se decía eso, y era realmente así, o sea, los obligaban a cantar esos cánticos que nosotros a veces hemos escuchado, ¿no? Y que hemos juzgado casi cánticos religiosos o que después dieron lugar al jazz y que hemos idealizado un poco. En realidad eran cánticos obligados, o sea, se les obligaba a cantar para que dejasen de pensar y que el trabajo fuera mecánico. A Cahueca, por ejemplo, le llamaba la atención, ¿no?, cuando llegó y los escuchó cantar. Hacemos un perfil de ella porque es la verdadera protagonista, aunque luego tenemos a Lita también. Cahueca
es una mujer, una chica, como has dicho, robada de su tierra, que será la elegida de los dioses, tendrá ciertos poderes dentro de esta religión yoruba, y que a lo largo de su vida luchará por conseguir la libertad de los suyos, la abolición de la esclavitud. Veremos esa lucha constante, incluso, como ya he dicho antes, la renuncia a su propia libertad en el momento que la consigue para seguir luchando por la totalidad de los esclavos. Son personas que físicamente a mí me ha sorprendido, porque los datos son personas bajitas, la mayoría de ellos. Uno piensa en los esclavos, a veces ve los esclavos fuertes, aquellos que trabajaban, ¿no?, con taquinte, ¿no?, un esclavo muy grande y no, la altura era menor que la de los criollos, los esclavos criollos o los propios españoles que vivían allí. Bien, la define evidentemente una persona fibrosa, una persona que realmente tiene que o no puede engordar como ninguno de ellos. No iba al cañaveral. Exacto, ¿no? Las mujeres trabajaban exactamente igual que los hombres, cortaban caña exactamente igual que los hombres, la transportaban, y después en el ingenio las labores eran exactamente las mismas que los hombres, con un plus añadido, que es también lo que me llevó un poco a elegir a una mujer como protagonista, ¿no?, que es que las obligaban a parir. Desde que Gran Bretaña prohíbe la trata, el precio de los esclavos sube, porque no hay tráfico de esclavos, los que entran de contrabando, y por lo tanto sube el precio de los esclavos, y aquello que a los esclavistas les había sido sencillo, que era ir al mercado y comprar un esclavo como se podía comprar una máquina, pues a partir de ese momento ya no les resulta rentable, y entonces deciden empezar a criar esclavos, algo que hasta ese momento habían rechazado, y las mujeres son efectivamente obligadas a parir. Incluso los capataces de los ingenios tenían un plus, una prima por cada criollito que consiguiera superar claro, de esa hecho etapa. Es como no la toquéis, no la estropeéis, que es una mercancía valiosa. Sí, es una mercancía, efectivamente, sí. Hay otros nombres en estas primeras páginas. Tenemos a Cirilo, el médico, que dice también una frase: todas sufren de melancolía, ¿quién no? Sí, efectivamente, la melancolía pero se consideraba una enfermedad, ¿no? Yo creo que más que melancolía podríamos hablar de depresión, ¿no? Hoy la calificaríamos como depresión, ¿no? La melancolía era, bueno, pues el haber sido separado de sus raíces, de su tierra, de su familia, y bueno, el estado ese depresivo, melancólico, sí. Pero una enfermedad concreta, muy y además con unos síntomas específicos, con la lengua, en los ojos, etcétera, etcétera. Y para ellos morirse era como liberarse, ¿no? Porque antes decías esa parte como mágica, podemos decir, de Cahueca, y en estas primeras páginas ella como que cura a un niño, ¿no?, a un bebé, y su madre se enfada. Sí, su madre se enfada porque no quiere que el niño nazca. Los esclavos tenían pocas formas de afirmarse o de rebelarse contra la explotación de los blancos, ¿no? Una era el suicidio, directamente. Había muchos suicidios. La gente se quitaba la vida para no seguir esclavizados. Otra era el aborto. Las mujeres obligadas a parir esos criollitos para que fueran esclavos, pues decidían abortar e intentaban abortar. Entonces la madre, por más que le doliese, que veía que su hijo iba a morir, porque morían muchos, ¿no?, en el parto o después del parto, pues no es que estuviera contenta, pero se daba cuenta de que ese niño no iba a terminar como ellos dentro de un proceso de esclavitud, ¿no? Y el tercero era la religión. Y tenemos a otro personaje, voy a ir destacando algunos porque hay muchos. Ambrosía. Vamos a hacer también un perfil de ella. Sí, es la criollera, es la mamá, es la vieja, la anciana que dedican a la cría de los pequeños, ¿no? Como he dicho antes, las mujeres trabajaban exactamente igual que los hombres, entonces una vez habían parido, cuando pasaba la cuarentena o 40 días, no sé cuántos se establecían, volvían a los cañaverales. Entonces, claro, aquellos hijos tenían que dejarlos pues como en las guarderías que tenemos hoy en día, pero a cargo de otra esclava que era esta mujer,
una mujer entrañable, una mujer pues que con una larga experiencia como esclava y que acoge a Cahueca pues como si fuera una especie de madre putativa, sí. Y entre estos personajes que vamos conociendo, el más relevante, porque es el que nos conecta con la otra historia, es el marqués de Santo Doma. Es el amo, es el malo de la novela y será el malo en Madrid también. Yo he pretendido, lo que me di cuenta es que esta esclavitud, España fue, como he dicho, el último país en abolir la esclavitud, el último país occidental en abolir la esclavitud. Lo hice en 1880. En 1880 vivía mi abuelo, o sea, yo he hablado con una persona, he conocido a una persona que fue coetáneo a la esclavitud, no estuvo en Cuba, que yo sepa, pero bueno, vivió esa esclavitud en un país que admitía la esclavitud. Y eso me sorprendió tremendamente, porque siempre pensamos en la esclavitud, pensamos como un hecho lejano, ¿no? En el medioevo, en las guerras, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí la esclavitud la tenemos a 150 años, está muy cerca, está relativamente cerca, ¿no? Y entonces se podía establecer esa línea directa entre finales del siglo XIX y el Madrid del siglo XXI. Y tanto la descendencia de los esclavos de Cahueca como la descendencia del marqués de Santa Doma será los que nos hagan ligar esos dos situaciones temporales. Claro, en relación a lo que has dicho, con Lita en el siglo XXI, como 160 años después, su madre, Concepción, le dice: no encontrarás un cubano de color por cuyas venas no corra sangre esclava. Bueno, es que es cierto, o sea, los taínos, lo que era la población propia, desaparecieron en los primeros años de la conquista. En fin, ya Bartolomé de las Casas ya decía que algún millón o millón y pico, son números difíciles de cuantificar o de comprobar, pero que solo quedaban 200, y esto lo decía en el año 1540, ¿no? O sea que no existían, por lo tanto todos fueron negros que llevaron desde África, y evidentemente sea a través del cruce, sea a través de la sangre directa, pues allí no había negros, en Cuba no había negros en un principio, por lo tanto todos los demás fueron resultado de esa esclavitud. ¿Y quién es Lita? Lita es una joven española, una mulata española, universitaria, una chica normal que ha estudiado, estudiado en la universidad, que ha hecho su máster, que ha vivido en Inglaterra, que sabe inglés, que intenta trabajar como todos los jóvenes actuales, con las dificultades evidentemente que hay de acceso al mercado laboral para la juventud, desgraciadamente, y que en principio, pues bueno, sufre los episodios de racismo típicos o de microrracismo que vivimos en esta época, pero que poco a poco irá asumiendo, irá variando ese concepto que tiene de ella misma y de lo que son los negros y lo que es la comunidad africana, para irse dando cuenta de cuáles son sus raíces y para variar esa visión que tiene y terminar luchando igual que hizo Cahueca, evidentemente no con la sangre como hizo Cahueca, pero sí para entregarse a esa causa. Lo vamos a dejar ahí la pincelada, luego volvemos. Hablamos de la religión que tiene cabida en esta historia y encontramos las deidades, ¿no? de los Yoruba, los Orisha, por ejemplo, porque hay un momento en que se dice: la siguiente vez que la poseyó un santo, a Cahueca, de nuevo en el cañaveral, se encontró sola al volver en sí, y los demás esclavos se habían alejado de ella en clara muestra de repudio. Bueno, porque era una situación compleja, porque era una situación que podía enervar a los amos blancos y a los capataces, no de repudio hacia la religión en absoluto, porque la religión fue realmente el mayor arma o la mayor arma que tuvieron los esclavos de oponerse, aunque fuera idealmente, aunque fuera espiritualmente, a la esclavitud. Fue la
mayor forma de evadirse de esa esclavitud. Se les permitía cada domingo, bueno, cada domingo que no eran semanales, era cuando decidía el amo, cada 15 días, cada 20 días, bueno, pero eso se decía que era un domingo, se les permitía los domingos los bailes. Para los blancos eran bailes ingenuos, infantiles y hasta ridículos, ¿no? Pero para ellos era el encontrar sus raíces, el volver a sus ancestros, el venerar a sus dioses. Es una religión, al principio uno como occidental o como español pues ve esto con cierto recelo, con cierto reparo, ¿no? Como si fueran cosas, bueno, pues magia negra, y después llegas a la conclusión de que es una religión exactamente igual que la nuestra, o sea, son religiones ancestrales. Ellos creen sinceramente, o creían, o los que sigan la religión yoruba, no tanto la santería, creían efectivamente en estos dioses, y bien tenían estos momentos de trance. ¿Por qué no creer en ellos? De éxtasis, ¿no? Creemos en los milagros de los santos y en la Virgen y en fin, en otras religiones, en todo lo que sucede, en la musulmana, en la judía. Pues hay que darle la misma credibilidad y tratarlo con el mismo respeto a lo que era la religión yoruba y ese intento de reencontrarse con sus dioses. Y hay también cabida para el amor, ¿no? En esta historia. Poca, pero lo encontramos. No puede haber una novela sin amor, una novela en la que no exista. Sí, existe el amor, era un amor complicado, porque en el mundo de la esclavitud es difícil pensar en el amor. Es muy difícil para mí ha sido muy difícil llegar a ponerme en la piel de los esclavos. Yo no sé si he llegado a acertar por la dureza de su vida. Pero bueno, en la nuestra sí que encontramos ese amor, un amor que sufre constantes variaciones y que bueno, sube, baja y en fin, una historia romántica dentro de todo ello que me parece tremendamente atractiva. Oye, Ildefonso, ¿y quiénes eran los cimarrones? Los cimarrones eran los que huían, los esclavos que conseguían huir. Entonces Cuba era una isla que tenía mucha más vegetación que actualmente. Se dice que ha desaparecido el 80% de toda aquella vegetación. Había marismas, había sitios inundados, había bosques tremendamente tupidos y bien, los cimarrones se escondían en ellos. Pero había los rancheadores, o sea, había unos señores que trabajaban y cobraban del propio gobierno y de los amos de los esclavos para capturarlos y devolverlos a sus dueños. En fin, generalmente los volvían a detener. Vamos a ir finalizando, pero quiero volver con Lita, porque en este siglo XXI fallece como la última descendiente, ¿no? del marqués de Santo Doma, y es ahí donde ella, pues claro, no queremos desvelar mucho, pero es ahí donde ella quizás es un clic para ponerse a luchar o buscar la justicia, ¿no? de sus antepasados. Sí, tampoco hay que desvelar, no es necesario desvelar, porque es algo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, estamos en el decenio para la defensa de los afrodescendientes oficialmente, o sea que hasta el 2024 tendremos ese decenio establecido por la ONU para intentar reparar aquellas injusticias, para intentar bueno, pues concederles una vida un poco más accesible, mejor, pero sobre todo para evitar el racismo, para evitar la xenofobia, para evitar la discriminación, ¿no? Entonces Lita entra dentro de o sea, salta de ser esa universitaria, no vamos a decir caprichosa, pero sí un tanto superficial, una joven pues que tiene unos proyectos vitales en trabajar, bueno, pues a llegar a unos proyectos íntimos mucho más
universales, o sea, una entrega igual que hizo Cahueca, entregarse por su comunidad, pues Lita llega también a esa conclusión, a la conclusión de que debe entregarse a la lucha por una situación que hoy por hoy sigue siendo injusta. Y ya por último, a los lectores, a cada uno de nosotros nos aporta tu novela algo diferente y probablemente tengamos en común alguna opinión. Pero ¿qué te ha aportado a ti esta novela? Personalmente me ha aportado superar un reto personal porque, en fin, no estaba claro que pudiera terminarla, que mis condiciones me lo permitieran, entonces desde ese punto de vista, más que de la literatura, más que del contenido, más que de esto, estoy satisfecho porque ha significado eso, ha significado el poder escribir, poder ofrecer una novela más que confío que guste y que creo que sí que gustará mucho. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.